Hola hermanos, hoy es Viernes Santo y sin duda hoy día recordamos la paga del pecado, ¿cierto? Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesús se hizo cargo de esto, se hizo cargo a través de un sacrificio inmerecido, ¿sí? Por todos nosotros, murió por nuestro pecado, ya que la humanidad no podía salvarse a sí misma, no podía solucionar. Y los sacrificios en el templo ya no servían, ¿cierto? No eran agradables a Dios. Los que guiaban al pueblo eran sepulcros blanqueados, como el mismo Cristo les dijo. Y el corazón del pueblo no estaba cerca del Padre. El ser humano aparte se encontraba alejado de Dios y no quería volver a Él. Si nosotros vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 45 al 54, dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vemos la tierra que está sumida en oscuridad, que opacaba, ¿cierto? Ahora, ¿a quién era la luz? Opacaba a Jesús, le daba la espalda el Padre. Eh, Dios dejaba que Jesús recibiera el pecado en su espalda, en el pecado del mundo, el pecado que el ser humano no podía, no podía sacar de él. Y esto no significa que el Padre abandona el amor por él, ¿cierto? Porque debe haber sido una de las mayores angustias que se ha sufrido en la historia. Pero aún en medio del sufrimiento, en medio del desamparo, ¿cierto? Podemos ver a Cristo reconociendo al Padre. Le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es tomado del Salmo 21, del Salmo 22, versículo 1, ¿cierto? Donde lo dice. Dice el Salmo 22, 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo que significa que, aunque me desamparaste, aunque me diste vuelta la espalda, aún sigues siendo mío, aún sigues siendo mi Padre. Porque sin esta convicción de parte de Jesús, no podría haber seguido adelante en este sacrificio por nosotros, ¿cierto? Sabía que permanecer en la cruz era necesario y era el propósito del Padre. Podemos ver aquí también cosas sobrenaturales que están ocurriendo y tú puedes ver un eclipse, un terremoto, sepulcros abriéndose, personas muertas resucitando. Pero una de las más increíbles y, y que deja de manifiesto lo que el plan de Dios con el hombre, ¿cierto? Es que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, o sea, desde el cielo a la tierra. ¿Y qué significa esto? Es que el lugar que separaba al hombre de la presencia misma de Dios ahora tiene un acceso directo, un acceso para todas las personas. El lugar al que solo el sacerdote podía entrar una vez al año, ¿cierto? Para expiar el pecado del pueblo de Israel, ¿cierto? Ahora nos es entregado a todo aquel que cree en el sacrificio de Jesús. Y eso es algo bonito de atesorar, y no solo atesorar, sino compartir.
de saber que ahora tenemos un perdón, que sabemos que tenemos en Cristo Jesús alguien a quien podemos acudir para poder expiar nuestro pecado. Saber que el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre y que ya todos estos sacrificios hechos en el templo ya no valían de nada. Ahora era Jesús, el cordero expiatorio. Y todo aquel que se acercara podía tener el perdón proveniente del Padre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el velo se rasga, ¿cierto? Para que por la fe podamos entrar en ese lugar. Y ya no es solo con un sacerdote por medio del cual uno puede obtener el perdón de los pecados a través de lo que él hacía ahí matando un cordero, sino que ahora es a través de la fe en Jesús, ¿cierto? O sea que ahora judío y gentil, ¿cierto? Quedaban unidos en un mismo plan de salvación. Eso, qué lindo es como Dios ofrece esto a todo el mundo. Y Cristo muere para rasgar velos que separan. El velo era el que dividía a Dios de las personas. Y ahora el velo está roto. El velo se rasgó. Ahora las cosas que nosotros nos separan de Dios, ahora podemos tener ese acceso a Él y podemos establecer una verdadera unidad. Podríamos decir que es la inauguración, ¿cierto?, de un camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios. Y Jesús abre ese camino al Padre. Rasgó el velo por nuestra culpa, ¿cierto? Y para llevarnos a la gloria de Dios. Por eso se rasga el velo. Lo que Cristo estaba haciendo era llevarnos a nosotros a la presencia del Padre a través de su sacrificio. Y ya no hay nada que se interponga, ¿cierto?, al ser humano para alcanzar esa gloria. Y nosotros lo que podríamos... los que podríamos pensar que estaban más alejados de Dios, ¿cierto? Son los primeros que lo reconocen al momento de Cristo morir en la cruz. Porque si tú te das cuenta, el centurión y los que los custodiaban le reconocen como el Hijo de Dios. Dice la palabra que ellos quedaron aterrados, quedaron con miedo por lo que estaba sucediendo, por el terremoto que estaba ocurriendo al momento de morir Cristo. Hombres como los romanos, hombres preparados para la batalla, hombres duros, ¿cierto? Hombres que no les sorprende el dolor de los otros, hombres que no se ablandaban fácilmente, ¿cierto? Que no les importaba tener compasión por quienes la pedían. Estaban aterrados, tuvieron miedo. Pero nos demuestra entonces que no hay poder, no hay altivismo que no pueda ser ablandado, humillado, ¿cierto?, por el poder de Cristo. Y si te das cuenta, mientras los romanos, los gentiles, ni siquiera eran los judíos, estamos hablando, mientras los romanos, ¿cierto?, se volvían frágiles, el corazón de los judíos se endurecía. Y Jesús nos llama a meditar en lo que Él hizo, a reconocer que fue necesario para nuestro perdón y salvación. Y que ahora podemos ir, ¿cierto?, a la presencia del Padre porque Él sacrificó todo por nosotros, sacrificó a su propio Hijo. Que sepamos que hay corazones duros, corazones entristecidos, agobiados, desesperados que le necesitan y que necesitan a este Salvador que por amor se entregó por ellos. Seamos agradecidos de Dios, ¿cierto?, que soportó todo insulto, todo golpe, azote, ¿cierto?, todas las cosas que la gente hizo en contra de Él por un perdón que nosotros no merecíamos. Y su perdón trae la salvación, su perdón trae amor. Y tenemos que reconocer que Él hizo todo por nosotros y nosotros solamente debemos decirle gracias. Gracias a Cristo por su sacrificio porque nosotros no lo merecíamos. Que el Señor les bendiga.